Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave, el primer programa del 2021, un año pues de retos, de muchos planes, y por parte de La Clave les agradecemos que nos sigan acompañando y les adelantamos que este año vamos a tener propuestas. Van a ser sorpresas, pero estamos muy contentos de iniciar en este programa en día 13. Bienvenidos todos, Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy miércoles 13 de enero de 2021, es nuestro primer programa de este año y pues tenemos un invitado muy especial y muy importante para comenzar nuestras emisiones de 2021, y que es el ingeniero Enoc Castellanos Férez, a quien le damos una cordialísima bienvenida. Gracias, Aurelio. Un gusto estar con ustedes, Mónica. Muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de dar inicio formalmente pues a esta charla que queremos sostener con usted, me voy a permitir leer brevemente su reseña curricular, su trayectoria, para que pues nuestro auditorio conozca más a fondo quién es el presidente nacional de la Canacintra. El ingeniero Enoc Castellanos Férez es ingeniero químico administrador, egresado del TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en administración de empresas con especialidad en proyectos de inversión por la Universidad de las Américas Puebla. Es accionista en OSI de Norteamérica, SADCB, y Manufacturas Metálicas y Servicios Industriales, SADCB. De 2016 a 2019 se desempeñó como tesorero nacional de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, y además de este ha ocupado algunos otros cargos. Ha sido vicepresidente nacional de delegaciones de la misma Canacintra de marzo de 2013 a marzo de 2016, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la región sur del estado de Veracruz entre junio de 2011 y enero de 2014, presidente de la Canacintra en Coatzacoalcos de 2008 a 2011, vicepresidente del Comité Local de Ayuda Mutua de Coatzacoalcos entre enero y julio de 2001, consejero nacional de Canacintra desde 2007, consejero en el Consejo Consultivo Ciudadano de Coatzacoalcos entre 2009 y 2010, y además catedrático de la maestría de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en mercados financieros entre septiembre de 2009 y junio de 2001. Es una brevísima relación de lo que ha realizado quien hoy día es el presidente nacional de la Cámara de la Industria de la Transformación. Muchísimas gracias, bienvenido a La Clave. Gracias nuevamente, Aurelio. Ingeniero, pues le reitero nuestro agradecimiento por participar con nosotros y brindarnos la información que a todos nos interesa, sobre todo por un sector muy importante que usted representa. Y yo quiero ahondar en una declaración que usted hizo en diciembre del año pasado. Usted me dirá si estoy en lo correcto respecto a una solicitud al gobierno federal para usar recursos del Fondo Monetario Internacional, un fondo emergente que se habló en esta información que yo leí de cerca de 60,000 millones de dólares, y esto usted lo proponía obviamente para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas que en este momento, después de una terrible pandemia, pues la están pasando no mal, sino lo que sigue, de lo que nunca nos imaginamos. Mi pregunta obviamente va en este sentido. ¿Ha habido alguna respuesta a esta propuesta? ¿Hay luz en el camino? ¿Cómo vislumbra usted el 2021? Y estamos arrancando el año en base a lo que ustedes han visto y en base a lo que usted propuso. Sí, efectivamente la declaración es mía. Se ha
lanzado varias veces al gobierno federal. De manera personal, se la planteé al secretario de Hacienda en un consejo directivo que tuvimos, si no mal recuerdo, en el mes de agosto, con los consejeros de Canacintra y el secretario de Hacienda, porque hay que poner en antecedente a nuestro auditorio para decirles que el país se estuvo blindando para alguna crisis económica externa. Durante el periodo que le gusta por llamar periodo neoliberal al presidente, se generaron equilibrios macroeconómicos, se controló la inflación, se dispuso de un sistema de flotación del tipo de cambio, se generaron ahorros, se controlaron déficits fiscales, se aumentó recaudación, en fin, una serie de cosas que vale la pena recordar porque no todo es malo. Dentro de las cosas que se hicieron, se creó hace más de 10 años una línea de crédito. Se negoció con el Fondo Monetario Internacional que llegó, si no mal recuerdo, a representar hasta 75,000 millones de dólares, que pudieran parecer mucho dinero, pero en realidad cuando vemos la brutalidad que han gastado otros países con condiciones similares de población o desarrollo económico que México, se quedaría chico ese monto. ¿Qué sucede? Actualmente esa línea sigue vigente. Solo la tienen, si no mal recuerdo, alrededor de 5 países, entre ellos Polonia, Colombia, Chile, otros. Y justamente lo que se busca con esta línea de crédito es hacer frente a un golpe externo que ponga en malas condiciones las finanzas públicas o la economía del país. Por esta línea de crédito se paga una especie de comisión. Es decir, hoy los mexicanos estamos pagando millones de dólares por tener aperturada esa línea de crédito. Obviamente, sin usarla. Y la hemos pagado durante más de 10 años. ¿Qué sucede cuando viene un choque externo derivado de la pandemia de COVID-19 que genera una crisis económica autoinfligida? Porque los países, por decisión propia, decidimos cerrar nuestras economías para protegernos del contagio. Bueno, que empieza a padecer justamente la economía de los negocios, pero los negocios no son más que cosas etéreas, son conceptos. En realidad es gente la que está detrás de sus negocios, tanto propietarios como colaboradores, trabajadores, proveedores y clientes. Y el ciclo económico está compuesto de que la actividad regulada genera impuestos para que se pueda mover también el gobierno federal y a su vez los gobiernos locales. Bueno, lo que estamos teniendo tenemos este seguro, esa línea de crédito, y el presidente no quiere endeudarse porque como sus referencias son muy cortas, él está buscando no repetir los errores de los gobiernos populistas de Echeverría y de López Portillo, en donde sufrieron grandes endeudamientos que al final rebotaron en déficits fiscales, en crisis económicas, en hiperinflación y en devaluaciones. Entonces él dice, no, deuda no. Pero hoy por hoy esa deuda sería un bálsamo porque pudiera articular un programa de reactivación económica y de apoyo al empleo que beneficiaría a millones de empresas y no solo a millones de empresas, a millones y millones de trabajadores y sus familias que hoy están sin trabajo. Sin embargo, pues como bien señala, el gobierno pues dice que no se quiere endeudar, aunque hay pruebas de que ha adquirido diversas líneas de crédito para otras cosas, pero para apoyar finalmente al sector productivo se niega rotundamente, ya no digamos únicamente a solicitar un crédito, se niega rotundamente a otorgar cualquier clase de apoyo. Y estamos viendo en este inicio de año, en el que además hay un repunte tremendo de los contagios por COVID que está llevando a un reconfinamiento, a un recierre
de las actividades productivas en varias regiones del país y en este momento con especial crudeza en la Ciudad de México, y la respuesta pareciera ser la misma, pues háganle como puedan, ¿no? Y recordando esa frase terrible que dijera el propio presidente hace casi un año, pues el que tenga que cerrar, que cierre. Pues, ¿qué le está quedando? Digo, porque finalmente el sector productivo, pues no lo conforman únicamente los grandes potentados, los grandes empresarios, que por cierto, esos grandes empresarios sí son sus cuates, sino desde el que tiene una tiendita en la colonia hasta quien va desarrollando una empresa con muchos años de esfuerzo y que de momento se ve obligado a cerrar ante una situación como esta. Sí, a ver, es muy paradójico. Si vemos cómo funcionan los gobiernos progresistas de izquierda, vamos a hablar de gobiernos con economías mixtas o con mucha dimensión social, con estados de bienestar. Podemos hablar de la izquierda europea, escandinava, o de España, de incluso Italia, que es un gobierno con mucha injerencia del Estado en la economía. Hay subsidios de esos gobiernos a los más débiles, personas físicas, es decir, trabajadores, y empresas, personas morales. Está habiendo cantidades importantes del gobierno de Alemania, de Francia, vía transferencias, vía exención de impuestos, vía programas de rescate, financiamientos a sus ciudadanos. Es decir, no lo están regalando a otros países. El dinero del pueblo es administrado por los gobiernos, no es su dinero, no es su recurso. Entonces, como no hay un entendimiento de la economía y hay mucha ideologización, incluso hay dogmas de fe metidos en esto, la realidad es que el presidente se comporta no como un líder progresista de izquierda, sino como el más neoliberal, capitalista, a ultranza y descarnado, que dice que se mueran los débiles. Esta es la ley de la selva. El más eficiente y el que tenga más lana guardada es el que sobrevive. Los demás que cierren sus negocios, que rematen sus bienes, que corran a la gente, eso no lo dice porque no le conviene, pero en realidad en los hechos y de facto es lo que está haciendo, y al final el gobierno no va a rescatar a nadie. Y entonces, en una propaganda que ya se parece mucho a la de Goebbels, pues te manipula diciendo que voy a apoyar a los de abajo. Qué bueno que apoyen a los de abajo, pero a los de abajo se les da un paliativo. No es sustentable en el tiempo mantener a una base millonaria, hablando en términos de personas, con recursos del Estado, porque forzosamente para generar esos recursos el Estado tiene que cobrar impuestos y derechos. El petróleo no es un factor, el petróleo nos está costando dinero, Pemex y CFE nos están costando dinero, no hay manera de que saque dinero de ahí. Lo único que tiene el gobierno para sacar dinero es vía impuestos que le pagamos nosotros en cada compra a través del valor agregado y impuestos sobre la renta, impuestos especiales de productos y servicios. De tal manera que efectivamente hay un desentendimiento, qué bueno que se le dé a la gente, pero está estudiado el fenómeno, no estamos descubriendo el agua tibia ni el hilo negro. Países que fueron excolonias europeas en África han recibido cantidades ingentes, importantísimas de dinero y de manera creciente año con año para ayudarlos a salir de la pobreza. No salen de la pobreza porque esto no se articula a través de un programa de largo aliento y con un enfoque estratégico. A la gente, para sacarla de la pobreza, necesitas darle trabajo, salud y sobre todo educación. Y obviamente sí hay un porcentaje de la población que está en pobreza extrema, que a lo mejor en México estaremos rondando los 9 millones. A ellos sí hay que ayudarles incluso con alimentación, para sacarlos de ese hoyo, y una vez que ya tengan la alimentación, entonces sí darles educación, vigilar su salud y darles un empleo. Pero si no se les da el empleo, pasa lo que pasa en África, desmotivas a la gente. La gente, una vez que ya le aseguraste
sus necesidades básicas a través de esos satisfactores, pues le matas la ambición. No hay nada más gratificante para una persona que ganarse él mismo el trabajo a través de una actividad productiva y siendo parte de un engrane mucho más grande que él en cuestión económica. Esto es lo que nosotros venimos diciendo, debe de apoyarse no a las grandes empresas. Las grandes empresas ni siquiera lo piden, pero como otra vez son clichés que se usan para hablarle a la gente y sesgar la información, dice, no, yo no voy a rescatar a las empresas. Por Dios santo, las micro, pequeñas y medianas son cerca de 5 millones de unidades económicas, muchas de ellas en la informalidad, y son justamente la tiendita de la esquina, el changarro de la papelería, la que hace costura, el vulcanizador, el taller de herrería, el soldador, la que hace frituras en su casa, la que vende tamales. Es decir, hay todo un ecosistema de economía en México que fue abandonado literalmente a su suerte, y por eso estamos teniendo las expresiones en la Ciudad de México, en donde dicen los restauranteros, oye, ¿cómo es posible que yo ya no tengo dinero, yo también me voy a morir, o abro o muero? Claro. Y al informal, si le estás dando oportunidades, si estás dando horarios, discúlpame, pues no hay una racionalidad. O sea, a mí ni siquiera me permite cerrar, me vas a embargar porque no te pagué impuestos, derechos, o sea, voy a terminar a lo mejor hasta con penas privativas de la libertad porque soy bien portado y porque soy formal. Y entonces en esa rebeldía están en riesgo de caer ya no solo restauranteros, comerciantes y muchos otros sectores amplios de la actividad económica. Sí, ingeniero, en ese sentido, bueno, así como lo dijo usted, tan claro y muy realista, es obvio que el gobierno le está apostando pues, a administrar a las masas, por cierto, con dinero de todos nosotros, pero hablemos de aquellos industriales y empresarios que a partir de la pandemia y un poquito antes con los escasos, si no es que nulos apoyos y oportunidades de manera sendaria en México, pues han decidido irse del país. Es decir, no sé si usted tenga, no le voy a pedir números exactos, obviamente, pero si tenga usted idea en este momento como presidente nacional de Canacintra, de la situación que puede acontecer con la salida, ya no de las personas, como estamos hablando, sino de los capitales. No vamos a hablar de las fugas de capitales, sino más bien de agarra tu capital y corre del país. No sé si pueda ser importante tomando en cuenta que la pandemia es mundial, pero podría ser que varios empresarios industriales mexicanos hubieran decidido irse un poco antes e iniciando el confinamiento. No sé si usted me puede responder al respecto. Sí, bueno, hay algunas empresas de las que ha trascendido información de que están por liquidar sus activos e irse, ¿no? La empresa de tecnologías de información, que era propiedad de María Asunción Aramburu Zavala, está ya pues liquidando sus operaciones para retirarse del país. Tenemos, bueno, las cadenas también que trascendieron, Best Buy, también liquida sus operaciones, pero lo maravilloso de México es que su número de población, hablando de los casi 130 millones de habitantes que somos, sus ventajas comparativas, logísticas, al tener más de 3,000 kilómetros de frontera con el principal mercado del mundo, porque una cosa es que en volumen los chinos puedan empezar a consumir más, pero ellos son 1,300 millones. Los americanos son más de 300 millones y consumen prácticamente lo mismo. Es decir, el volumen de la economía, lo que consume, déjenme usar esta expresión, lo que se traga como un monstruo económico Estados Unidos es incomparable y el ingreso per cápita pues nos va
a dar un valor mucho mayor al que tiene en China. Entonces, esas ventajas comparativas, el tener acceso a 2 océanos, el tener personal capacitado, suelos fértiles, hace que sigamos siendo atractivos. ¿Qué pasa? Que estamos llegando a los puntos de quiebre, a donde se empiezan a romper las tendencias, porque sí ya hay, ya pasaron de la sorpresa, primero del escepticismo, a la sorpresa y a la decepción empresarios transnacionales y algunos nacionales. Ya podemos comparar diciembre de 2018, que es cuando entra el licenciado López Obrador, a diciembre de 2020 y tenemos una caída de más de 20% en la inversión total, que significa que se está dejando de invertir. No ayuda el que por un lado quieran lanzar un programa de infraestructura y de paquetes que suenan muy bonito, pero si no hay un ambiente propicio para invertir, si no hay un Estado de Derecho, si no hay autoridades que te den los trámites, y si te quieren tener con el pie en el cuello en cuestiones de vas a invertir, pero en lo que yo quiera y te vas a poner en la zona geográfica que yo quiera, y no consumas agua y no consumas gas porque no te quiero vender. Y electricidad, vamos a ver si te la puedo. Entonces, como que estamos siendo muy hostiles por la inversión y se nos olvida que hay 200 países que están compitiendo por ella. Y de repente vemos situaciones como la de Iberdrola en Tuxpan, que dice, se acabó, no quieren que yo invierta, no invierto. ¿Es un negocio lucrativo? Claro, no soy una dama de la caridad, voy a arriesgar mi dinero, mi patrimonio, con la idea de tener una ganancia. ¿No quieren? Bueno, me iré a otro lugar, quizás con menos ganancias, pero con más certeza, con menos probabilidades de que venga alguien ideologizado y me cierre, como en el caso de Braskem y de esa en Coatzacoalcos, porque le da la gana, porque quiere bajarme los precios y desentenderse de un contrato que está firmado a 20 años. Eso es lo que está sucediendo en el país. Esa hostilidad nos tiene a punto de que empiecen a presentarse una cascada de arbitrajes internacionales y de litigios que van a despedazar el prestigio que le costó a México 30 años en granjearse, sobre todo a raíz de la firma del Telecán que entró en vigor en 1994. Bueno, pues es un escenario francamente desalentador, preocupante, y este dato que usted nos proporciona, esta caída del 20% en la inversión total en México en 2 años, ¿qué representa en términos netos en cuanto a pérdida en dinero y en cuanto a pérdida pues en empresas y en empleos? Así, un estimado que pudiera tener. Sí, mira, la inversión extranjera directa, por darte un dato, es de alrededor de 40,000 millones de dólares por año. Si tú pierdes el 20%, estarías hablando de 8,000 millones de dólares. Esto es, para darle un contexto a nuestro auditorio, alrededor de el valor de 5 plantas automotrices que se están dejando de recibir. Por otro lado, lo que necesitaría México crecer a tasas mayores al 5%. Ya olvidémonos de la pandemia, porque, digo, parece de risa. Decía mi padre, que es contador, que los números no mienten, uno miente con los números. Se están vanagloriando no, es que va a crecer el país en 2021 4.8, que además es un número muy alegre, pero pues decrecimos 9%, o sea, o sea, no me compares contra una base menor, porque entonces, pues sí, se emocionan diciendo, no, ya estamos creciendo. Pues claro, cuando termina el confinamiento en junio y empiezan a operar las empresas que no eran esenciales,
va a haber un repunte económico, es decir, van a haber más operaciones, más transacciones. Esto es similar a que tú estás parado en un alto y de repente arrancas. Al segundo que arrancaste ya tienes el doble de la velocidad que tenías antes, pero no estás creciendo, no estás corriendo como si fueras a ganar el premio de Fórmula 1. O sea es muy manipulable la información y se dan números alegres como si fuera nuevamente un dogma de fe o un juego de azar. Vamos a recuperar en marzo todos los empleos. Otra falacia. Medidos a partir de marzo, que es cuando México recibe el impacto del coronavirus COVID-19, el 31 de diciembre de 2020 se perdieron 839,000 empleos. 839,000 empleos. Claro, lo que hacen con el número es comparar todo el año. No, en todo el 2020 fueron 600,000. Claro, porque se crearon empleos de manera estacional y normal, porque la economía venía con una inercia en enero y febrero de 2020. Pero lo que tenemos que recuperar hoy por hoy es lo que se perdió de marzo a diciembre. Y no solo eso, lo que seguramente se perderá en enero y febrero si seguimos con las políticas hostiles de desaparecer la subcontratación, eliminar energías renovables, atacar a la industria farmacéutica. Bueno, pareciera ser que cada semana nos levantamos con una noticia o con una iniciativa para ponerle trabas a la actividad económica que, repito, está a punto de entrar en una espiral en donde ya no va a poder parar cuando tenga un descrédito internacional y demandas en cascada o arbitrajes internacionales el gobierno federal por sus acciones. Así es, ingeniero, fíjese que tenemos, por suerte, muchos mensajes, muchos saludos para usted desde varios lugares de la República, pero aquí hay una pregunta que le hace, ahorita le digo, pero principalmente es, ¿qué piensa usted acerca de la desaparición del INAI? Miren, estoy planteando, tengo un espacio por ahí, me voy a aventar el comercial en el Sol de México con algún editorial y lo voy a poner, pero se los voy a adelantar. Decía Weber que las instituciones son las sombras de las personas. Aquí tenemos a un líder carismático, un luchador social, que yo no tengo elementos para decir que no pueda ser una persona con probidad o que sea una persona sensible a las necesidades sociales de una buena parte de la población del pueblo de México. Sin embargo, las personas somos finitas. El presidente se irá cuando termine su mandato. Esperamos. Y qué triste legado. Bueno, sí, esperemos que sí, porque si no, ya nos meteríamos en una bronca inconstitucional. Pero qué triste legado sería el dejar a México a merced de algún líder con ansias de poder infinito. Si es que las tiene, como bien deslizó Aurelio, de poderse quedar más allá de su periodo. Porque justamente quienes generan contrapesos y quienes son quienes comparten la responsabilidad con académicos, con estudiosos, especialistas y parte de la sociedad civil organizada son los organismos autónomos. Entonces, no, es un pretexto muy malo el decir que para ahorrar vamos a acabar con la transparencia, porque no ha servido, porque han sido cómplices en que no se conozca la información. Se le está haciendo peor en cuanto a opacidad. O sea, no puedes tú generar confianza y transparencia en decir, es que yo soy honesto, pero el 80% de los contratos los doy a través de asignaciones directas o invitaciones restringidas. Es
una brutalidad lo que se va a generar de corrupción en este gobierno, no porque lo promueva el presidente, del que le diga a su gente corrómpanse, sino porque lo que está proponiendo es violar la ley por un lado, porque hay un límite legal para poder asignar directamente o a través de invitaciones restringidas, y por otro lado, porque manda a reservar información muy sensible como la compra de las vacunas, a pesar de que él dice que es muy transparente. Y entonces, les digo que parece de risa porque de repente le dicen, oiga, y la transparencia, a ver, presenten la carta que me están pidiendo desde hace 2 años para que vean que soy muy transparente. No, la debió haber presentado hace 2 años, no ahorita. O sea, es una manipulación de la información. Por supuesto que estoy en contra y daremos una batalla, pero a donde tope, por defender instituciones democráticas que le han ayudado al pueblo de México a desengañarse de muchas situaciones. No se puede concebir todos los casos de corrupción que se salieron a la luz pública sin la actuación del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Claro. No podemos, sin el trabajo de ustedes, los medios de comunicación, sin los comentaristas, opinólogos, el Círculo Rojo, que hace un trabajo estupendo en cuanto a meterse a analizar presupuesto, gasto público, obras y una serie de legislaciones y datos que de otra suerte nadie sabría. Entonces, el mismo presidente López Obrador ha sido uno de los grandes beneficiados porque era de los que más se rasgaba las vestiduras y declaraba y gritaba justamente a raíz de que tuvimos estos organismos autónomos, constitucionales autónomos. Y bueno, terrible que el legado sea dejar a México a la buena de Dios. Hay que persignarse para que no venga un Mussolini o para que no venga un Chávez o para que no venga un Franco o un Pinochet, porque pueden ser de cualquier ideología política, porque no va a haber instituciones que nos defiendan, dado que las devastaron y nos quedamos a la buena de Dios o a la palabra de una persona. Creo que es muy irresponsable. Y hablando de instituciones en riesgo, junto con el INAI, pues también vemos que hay una tremenda andanada desde el oficialismo en contra del Instituto Nacional Electoral, y precisamente en un año en el que pues son las elecciones intermedias del sexenio y pues prácticamente el régimen se está jugando su propia viabilidad a costa de debilitar al instituto que permitió finalmente la ciudadanización de las elecciones, el quitárselas al gobierno. Pareciera que más bien la intención también es volver al esquema de 1988 y casi hasta volver a nombrar a Manuel Bartlett al frente del órgano electoral, ¿no? O algún símil de él, ¿no? Sí, cuando no se conoce la historia, sobre todo por parte de los chavos, no se les hace extraño, pero hay que recordar que quien presidía el Instituto Electoral era el secretario de Gobernación, era el propio gobierno organizaba su elección y la calificaba constituyéndose en colegio electoral, la Cámara de Diputados, y fue donde quemaron boletas y todo un rollo del supuesto fraude que se cometió en 88. Es un retroceso brutal, es un retroceso de 50 años, nos llevaría nuevamente a la década de los 70 del siglo pasado, cuando México ya había dado muestras de una madurez democrática. El entonces Instituto Federal Electoral, ya encabezado por José Woldenberg, fue un ejemplo a nivel mundial, ayudaba a organizar elecciones en Argelia y en países de América Latina y en Asia, en África, en Europa del Este. Se nos olvida que tenemos ese complejo de pípila de querer siempre estar pensando en lo malo de los mexicanos y lo malo y los corruptos que somos y los mentirosos.
es algo que debemos de sacudirnos. Tenemos muchas cosas buenas, somos gente talentosa, también hay mucha gente honesta. Yo de verdad reniego de la estigmatización del empresario que viene de la cultura del esfuerzo y que ha arriesgado su patrimonio con la intención de mejorar de manera legal la situación económica de su familia y ponernos como unos explotadores, esclavistas, insensibles, cuando en ellos nos va el propio patrimonio, el darle de comer o no a nuestros hijos. Y bueno, es sumamente injusto, pero creo que todo eso está siendo alentado desde la misma tribuna y sistemáticamente polarizando a los mexicanos. Eso es lo que va a hacer el querer embestir a los organismos constitucionales autónomos. Evidentemente, el INE es un juez que tendremos que proteger, va a ser una lucha, y el presidente tendrá que acatar, le guste o no, las disposiciones legales, porque si no, él mismo va a caer en un riesgo de anulación de las elecciones. A ver, el asunto de las mañaneras no es menor. No. Si el presidente sigue hostigando la alianza opositora que se creó ahora con el nombre de Va por México y promoviendo la ideología de su partido, lo que va a generar es una elección de Estado, una inequidad, y hay que ponernos a pensar, ¿qué pasaría si se anula la elección de diputados federales? Caeríamos en una crisis constitucional. No tendríamos constituido a plenitud, a cabalidad, como lo mandatan nuestros ordenamientos legales y constitucionales, a uno de los poderes de la Unión, que es el legislativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo dar? ¿A un autogolpe de Estado? Parecieran cosas menores, pero pueden suceder si los mexicanos no empezamos a participar y alzar la voz. Si la gente sigue con la apatía de creer, no, esto no va a pasar, que se cuiden o que empiecen a hacer sus maletas aquellos que puedan, porque sí va a pasar si no nos involucramos. Así es, ingeniero, el panorama sí, como dice Aurelio, no es nada alentador. Y le voy a hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con mi estado, desde donde estamos transmitiendo. Usted ya habló de Iberdrola en Tuxpan, que fue un duro golpe para la zona norte. Yo puedo pensar que para gran parte de esa región del estado de Veracruz, obviamente por la generación de empleos que ya se esperaban, se había hecho una gran inversión allá en el norte del estado, que yo conozco bien, pero le quiero preguntar acerca del estado de Veracruz. Usted también comentó durante el primer confinamiento, estamos hablando de julio del año pasado, que en Veracruz ya había dado un cierre de más de 12,000 empresas y la pérdida de más de 50,000 empleos. Esto fue en el primer confinamiento. Obviamente yo le quiero preguntar en esta nueva oleada de contagios, que aunque Veracruz nos ponen en un color extraño, tomando en cuenta el número de contagios y el índice de mortalidad, ¿nos puede ir peor en pérdida de empleos y en cierre de empresas? Sí nos puede ir peor. Está ya publicado en la Gaceta Oficial del Estado la desmovilización de algunas ciudades de Veracruz. Y esto conlleva por fuerza una disminución en la actividad económica. Yo he estado desde finales del año pasado en Veracruz, prácticamente hasta el día de hoy que me moví a la Ciudad de México. Y he visto que hay cierta normalidad en centros comerciales, en restaurantes, con las condiciones adecuadas. Pero, por supuesto, si empezamos a restringir esta actividad, va a generarse cierre de empresas y desempleo. De por sí la actividad no está normalizada. O sea, se ve, si ustedes
pasan por algunas zonas comerciales, van a haber locales vacíos, van a haber empresas que ya no van a aperturar. Y creo que la clave que debemos entender en Veracruz y en el resto de entidades federativas es: la pandemia se tiene que controlar. La cadena de contagios se tiene que romper antes de pensar en la reactivación económica. Es decir, sí podemos migrar, que es lo que se está buscando ahora en la Ciudad de México, y creo que muy pronto llegará a Veracruz y otras entidades, de actividades esenciales o no esenciales a espacios seguros. Porque creo que lo de actividades esenciales o no esenciales ha sido muy injusto. Ha sido muy injusto por la gran cantidad de informalidad que existe. Entonces, tú tienes empresas que pagan todas sus prestaciones a los trabajadores, que pagan sus contribuciones y las tienes cerradas. Y las tienes ya sin dinero debido al primer confinamiento, se acabaron sus recursos. Hoy, por eso, la desesperación está poniendo en la palestra el hecho de que o abrimos o morimos. O sea, ya nos igualaron en la desesperación a los informales. O sea, ya no hay. Ya mis ahorritos me los acabé, mis activos ya los vendí. Entonces, querían acabar con la desigualdad, ahora sí ya estamos iguales, al menos las micro, pequeñas y medianas empresas formales con la informalidad. Ya estamos en la misma desesperación. Por eso lo que tenemos que hacer es romper la cadena de contagios, hacer un programa creíble de vacunación y sobre todo ser muy responsables. Quiero aprovechar para decir, como veracruzanos, que estoy indignado de la acción del gobernador de desplazar 120 equipos de respiración a la Ciudad de México. No es posible que no se pueda tener una visión, al menos de cuidar a la gente que uno gobierna. Yo sé que hay necesidades por todos lados, pero es previsible que este nivel de contagios va a alcanzar a Veracruz y vamos a necesitar de esos respiradores. Y cuando los necesitemos, decir, no, pues están ocupándolos en otro lado. Y no es un tema de regionalismos. Yo respeto, vivo en la Ciudad de México y les puedo decir que estoy con un temor de que alguien de los míos se enferme, porque sé que no voy a tener hospital a donde llevarlo. Pero qué triste que la primera autoridad de un estado sea tan miope, tan corto de pensamientos y tan malo para gobernar. Bueno, pues tal vez ya se la está jugando para el 24, ¿no? Pero bueno, no te interrumpo, Aurelio. No te preocupes. Y precisamente, y hablando de calamidades, además de la pandemia, pues algo de lo que se ha dejado de hablar, pero que no ha dejado de suceder y que nos sigue azotando por igual a todos y particularmente al sector productivo, pues es el tema de la inseguridad, y que particularmente en regiones como la sur del estado, donde usted la conoce perfectamente bien, pues es una cosa terrible, no da tregua y también tiene, por si no bastase, con lo que implica la pandemia, pues también tiene asolados a todos los ciudadanos, a todos los empresarios, a todos quienes viven ahí, mientras pues las autoridades están preocupadas por la grilla, están preocupadas por perpetuarse en el poder y por hacer toda clase de cantidad de negocios al amparo de ese mismo poder sin que le rindan cuentas a nadie. Así es. Bueno, el tema de la inseguridad en Veracruz tiene casi una década y se agudizó mucho en la zona sur de 5 años para acá. Fue invivible, o sea, insufrible, y llegó a niveles en donde se vació de empresarios, de inversionistas. Justamente también estuve en Coatzacoalcos, donde tengo los negocios, y es muy triste ver ese Coatzacoalcos de bonanza. Cuando estuvo en el pico de la construcción de Braskem y Midesa, tenían contratados 15,000 trabajadores. Y bueno, veía uno que habrían hoteles, habrían centros comerciales, habrían plazas,
habían locales y negocios de todo tipo. Hoy eso mismo, desde, no por la pandemia, sino mucho antes, empezó a morirse. Y hoy vemos centros comerciales enteros en ruinas, edificios con la construcción parada, que seguramente se quedarán en obra negra o menos, hoteles que se están rematando, que ya cerraron, de varias cadenas comerciales. Y bueno, pues es muy triste. Llegó un momento en que en esta administración municipal daba miedo circular por el malecón sin luz, parecía una boca de lobo. Llegó a haber actos de terrorismo en donde aventaban bombas molotov a los Oxxos. Lo que sucedió en el Caballo Blanco fue terrible, la cantidad de muertos se nos olvidan, más de 40, si no mal recuerdo, 50 y tantos. Fue una zona de guerra, Coatzacoalcos. Percibí que había más confianza en la gente, pero nuevamente, o sea, el hecho de que se atrevan tímidamente los ciudadanos a salir no es signo de ninguna mejoría, es por sobrevivir, porque tienen que ganarse el sustento. Me preocupa a nivel Veracruz que, siendo la quinta economía del mundo y un estado de los más diversificados del país, tenemos literalmente como algún eslogan, ¿no? El estado que lo tiene todo, venía hace algunos años, 3 puertos. No hay ningún otro estado en la República que tenga 3 puertos comerciales, industriales de la envergadura de Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan, con una extensión de tierra cultivable tan generosa por la naturaleza que nos dio, con un sector turismo pujante, ciudades mágicas, pueblos mágicos increíbles como Orizaba, Jico, Coatepec, playa, pesca. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo se me llena la boca de hablar de Veracruz, pero muy pronto, si no hacemos un plan con una visión de largo plazo, al menos a 30 años, caeremos un nivel en la economía de México. Es decir, dejaremos de ser la quinta economía, a pesar de tener petróleo y por todo esto, estamos ya muy cerca de la aportación del Producto Interno Bruto que tiene Guanajuato. Y con gobiernos como el que hoy están en la administración del Estado, en Jalapa, no vamos a poder detener esa caída y vamos pues, a ir perdiendo esa relevancia que históricamente ha tenido Veracruz. No se puede entender México sin la fundación del puerto de Veracruz, sin la firma de la independencia en los tratados de Córdoba, sin tantas cosas que han dado. Perdón por esta remembranza histórica, pero de verdad que cuando uno escucha la canción de Agustín Lara de Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar, cuando habla uno de sufrir, me acuerdo de cuando invadió Estados Unidos a México y nos quita la mitad del territorio. Hay historias desgarradoras de cerca de 2 meses que fue bombardeado el puerto de Veracruz, desde mar y desde tierra, y el asedio y el sufrimiento de la gente que estaba ahí. Y fuimos el primer punto de contacto con el enemigo. Y de verdad que me entristece ver a mi querido estado así. Así es, y a todos nos pasa casi lo mismo, o si no es que lo mismo, añorando lo que alguna vez vivimos y viendo cómo podía gestarse un desarrollo mucho más importante. Ingeniero, y bueno, pues yo le tengo que preguntar, ya muy brevemente, aunque Veracruz sigue gestando un movimiento turístico ahora muy disminuido por la pandemia, se habla de que podría haber ajustes a nivel federal, y si es a nivel federal, obviamente ya sabe que acá no son gobernadores, son algo así como empleados. Podría también desaparecer la de
Bueno, lo que se asemeja. Y entonces, ¿qué opina usted acerca de esto? También, mira, como empresarios sabemos que tú puedes reducir los costos Claro. prácticamente a cero. Mientras no tengas ingresos, tu negocio no es viable. Y lo que está queriendo hacer el presidente es un tema de administración pública, pero también de administración empresarial, o sea, es de administración en general, porque sucede también en las casas. Si tú le dejas de dar mantenimiento, si no cambias los focos, pues vas a estar a oscuras, te vas a fundir. Y eso no es un ahorro. Hay un concepto de economía falsa, creo que es. Si mal no recuerdo, discúlpenme si alguien lo busca, pero está. Hay un economista europeo que, queriendo ahorrar, empezó a darle col podrida a sus hijos, hasta que enfermaron, y entonces gastó más de lo que se ahorraba. Es verídico el ejemplo. Creo que se llama economía falsa. Y justamente esto es en lo que está cayendo el presidente. Porque el gobierno tiene una estructura que era obesa. Hay que reconocer que sí necesitábamos que se quitaran dispendios y áreas que no tenían razón de ser. Como también hay que reconocer que lograron aumentar la recaudación, muy a pesar de los empresarios, porque nos trajeron a golpe de requerimientos y, en el caso de los grandes, muy amenazados, para poder mantener la recaudación, pero en un año en donde va a caer cerca de 9% la economía, es de reconocerles la eficiencia recaudatoria y la estrategia a veces de terrorismo, que rayando de ninguna manera válido el que haya terrorismo fiscal, pero que lograron. Sin embargo, el ya caer en excesos de ahorro en gastos, lo que va a traer es desgobierno. Tú no puedes ahorrar, por ejemplo, quitando la policía. Eso es una estupidez. Vamos, va a haber delincuencia y al final te va a salir más caro. Ese es el concepto de economía falsa. Quitarle la Secretaría de Turismo. Es una secretaría que tiene un presupuesto ínfimo, que prácticamente es el secretario de Turismo, el señor Torruco, haciendo promoción y reuniéndose. No tienen absolutamente dinero para nada. Quitándole ese presupuesto, ¿qué es lo que se va a ahorrar? Un país que llegó a ser, a finales del sexenio pasado, el sexto país más visitado del mundo. El sexto país más visitado del mundo. Es una proeza eso. Hay cerca de 200 países en el globo terráqueo y México, por su oferta turística, sitios arqueológicos, destinos de playa, turismo de negocios, llegó a ser el sexto país más visitado del mundo. Llegar a deshacerse de esto que hoy genera más ingresos y más divisas que la propia venta del petróleo, se me hace absurdo, se me hace un sinsentido y algo que finalmente nos va a seguir empujando hacia estadios de precariedad económica y de disminución de crecimiento. Ingeniero, dentro de una semana exactamente, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, cambia de presidente. Se va casi a patadas Donald Trump, el gran amigo del presidente López Obrador, y llega Joe Biden, con quien pues la relación ha iniciado no fría, sino gélida, así más o menos como está el clima ahorita en Jalapa y me imagino que también en la Ciudad de México. Pero independientemente de ello, pero aunque sí no se puede dejar de tomar en cuenta, ¿qué espera el sector empresarial finalmente de este cambio de gobierno en Estados Unidos? Sobre todo en función de pues, esa estrecha relación comercial del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como se llama ahora, aderezado con esta relación pues tensa, por decirlo lo menos, entre el gobierno que llega de Estados Unidos y el que pues se quedó aquí con un palmo de narices, pues porque su gallo pues al final terminó navajeado.
Está muy interesante el símil del gallo navajeado. Creo que va a tener un escenario muy adverso en la relación bilateral la administración del presidente López Obrador. Está cantado. El desatino, puedo entender, y por ahí escuché algunos comentarios de Cancillería o de gente de Cancillería que la estrategia había sido no molestar a Trump dándole la felicitación al presidente electo Biden, porque todavía podía hacer alguna locura en estos, ya vimos que sí, en estos días antes de salir. Es decir, fueron muy cautos, lo tienen al lado y siguen haciendo algunas acciones ejecutivas. Entonces, al final sí fue el jugarla muy, muy conservadoramente para evitar algún daño colateral, en aras de que la relación que ha construido el canciller Marcelo Ebrard con el Partido Demócrata le diera para revertir en el corto plazo esa mala imagen de no haberlo felicitado en tiempo. Pero el meterse a defender la censura de Twitter en una persona que abiertamente está convocando a la violencia y en un acto en donde hubo 4 o 5 muertos, se me hace francamente, vamos, ni qué adjetivo ponerle, francamente carente de razón. O sea, por un lado, cuando me conviene no me meto en los temas de los otros países por la doctrina Estrada y la autodeterminación de los pueblos. Pero cuando veo que eso me puede dar un navajazo de algún gallo, pues entonces sí, no, la censura internacional. Falta que, yo lo tengo que decir, hoy salió el loco de Maduro a decir que quiere hacer una red social de los países y por ahí alguien le contestó que va a ser una red social de México. Digo, qué bueno, ojalá tengan los miles de millones de seguidores que tiene Instagram, Facebook y Twitter, pero la realidad es que esto no debe dar pie, que es lo que es para donde van. Son con los mismos argumentos que atacan, son con los que luego nos quieren aplicar. Esos son los mismos argumentos de China, por eso tienes censurado y por eso tú tienes que bajar aplicaciones porque ni siquiera tienes acceso a WhatsApp o no puedes hacer búsquedas por Google porque están bloqueadas, situaciones como Tiananmen. Entonces van a tener sus propias redes sociales y entonces iban a decir, no, pero entonces vamos a bloquear la otra. Ojalá le caiga el 20 al pueblo de México y entienda que todo tiene una consecuencia, que no son ocurrencias. Y ya me desvié del tema, pero concretamente creo que el presidente Biden va a hacer mucho énfasis en la sustentabilidad del planeta, cambio climático, va a volver al protocolo de París, los acuerdos del COP21, va a empujar por las energías renovables, va a defender las inversiones de Estados Unidos en México en términos de energías renovables y le va a poner mucha presión al presidente López Obrador porque eso va totalmente a contrapelo de su nostálgico programa de revivir los hidrocarburos. O sea, cuando aquí, digo, no, qué bueno que no tiene mucha nostalgia por la grasa de ballena que se consumía antes del petróleo, porque si no es capaz de empezar a pedir que se casen allá en San Carlos, en Baja California. Digo, tristemente, parece que estamos teniendo un gobierno totalmente, no solo anacrónico, sino retrógrada. Le va a pesar mucho la relación, va a presionar también el gobierno americano con todos los temas laborales y sindicales, de democracia sindical. Los empresarios tendremos que hacer nuestra parte, el gobierno federal la suya. Creo que va a haber una decisión muy importante de proteger las inversiones americanas. Veremos, por otro lado, que van a sacar al presidente de su estado de confort. Él está muy cómodo levantándose en las mañanas, a las 5 de la mañana, yendo al gabinete de seguridad y haciendo la mañanera. Lo va a empezar a sacar del país, le va a revivir las cumbres
que se hacían en Ottawa, Ciudad de México y Washington. Va a ser muy activa la diplomacia americana en que participe el ciudadano presidente, y no creo que se pueda negar. O sea, no es de, oye, te vamos a invitar a ver si vienes. No. Vamos a ver todos los temas y si no, va a haber puntos de encuentro y ruptura. Creo que va a ser una relación que se le va a complicar al presidente porque la persona que llegó es muy, muy distinta, es la antítesis del presidente Trump, con el que Andrés Manuel López Obrador se sentía muy cómodo. Así es. Ingeniero Aurelio, si me permiten, tenemos muchísimos comentarios. La verdad es que han ido corriendo y ahorita se me va a dificultar registrar todos. Les pido una disculpa a quienes amablemente nos han escrito, pero bueno, voy a dar lectura a algunos. Marín Eliseo dice: el INAI es el esfuerzo de ciudadanos comprometidos contra la corrupción y con la falta de información por parte de las instituciones gubernamentales. Hugo LF dice: estamos al borde de un neofascismo. Juan Manuel García González dice: excelente presidente, la esencia de la Cámara es proponer y apoyar a la industria, y dice: se confirmó tristemente que la pandemia económica sería a final de enero 2021. Estrada Salazar, gracias por vernos, dice: bravo por invitados como el señor Enoc Castellanos. Huerta Limón Rafael, felicidades por la entrevista, saludos desde Puebla. Rubén López, presidente Enoc, bien tu entrevista, fuiste conciso y claro con tus comentarios. Igualmente Roberto GB, Rafa Madero, Rafael Huerta Limón, dice que gobierno federal nefasto, gobierno de Puebla nefasto, gobierno de Veracruz similar, quitar la Sectur federal es otro gran error de la 4T y las cámaras empresariales, dice, ni sus luces. Aurelio, no sé si tú tengas más comentarios. ¿Cómo ni sus luces? Pues aquí estamos dando la pelea. Sí, pues sí, bueno, yo doy lectura. Se refiere a algunas otras cámaras empresariales que calladitos se ven bonitos, ¿no? Es cierto, es cierto. Me imagino que sí. Nos mandan saludos Fernando Sánchez Sataraín desde Nayarit, Jesper Lasca nos manda también saludos, Rodrigo Castañeda, Juana Cintia Rojas, ¿quién más vemos por aquí? Desde Tehuacán, Juan Manuel Navarro, porque ya lo habías mencionado, Juanita Tapia desde la Ciudad de México, dice, se brincaron mi comentario, no, es que son muchos, no podemos leerlos todos, nos aventaríamos otra hora de nada más para leer los comentarios, pero sí estamos pues buscando. Pero que me los hagan llegar y con mucho gusto yo les... Claro. Aquí Norma Flores, Carlos Enrique Lares, Marín Eliseo, Carlos Enrique Lares otra vez, Margarita Galvez desde Pachuca, Hidalgo, Miguel Ángel Pírez Gómez. Tenemos muchos saludos de muchas personas, dice Rafa Madero. Para Enoc, mi reconocimiento siempre. Aquí Jesús Granados, también excelente exposición, clara y precisa. Muchísimas gracias a todos quienes nos están comentando y nos acompañaron esta noche. Eliseo Marín, el INAI es el esfuerzo de ciudadanos comprometidos contra la corrupción y con la falta de información por parte de las instituciones gubernamentales. Sin lugar a dudas, saludos a Mónica Arronis en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Estrada Salazar, bravo por invitados como el señor Enoc Castellanos. Y pues bueno, son algunos de pues los muchos comentarios que nos están enviando. René Solano Urban, Maru Gómez desde Tapachula. Hoy tuvimos mucho impacto en varios estados de la República y pues bueno, sin lugar a dudas, pues un invitado evidentemente de lujo y de gran consistencia en todas las ideas, todos los comentarios y los análisis que ha planteado esta noche con nosotros. Gracias a todos. Marisol Lugo dice, reconocimiento al presidente Enoc Castellanos desde Yucatán. Nos están viendo desde diferentes puntos del país, a pesar de que son las 11 de la noche, y pues bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Iremos dándole respuesta a todos y también le enviamos a usted los comentarios pertinentes.
Y pues gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues únicamente ya para cerrar, para concluir, ¿cómo vislumbra el futuro inmediato del país después de todo esto que hemos analizado, que pues no es nada fácil, pero a partir ya no de lo que haga el gobierno, sino de lo que tenemos que hacer los ciudadanos mexicanos, tanto quienes forman parte del sector productivo como quienes están en otras áreas pues de la academia, del mismo gobierno. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos pues para salir de este estado pues tan lamentable en el que por diferentes circunstancias pues desgraciadamente estamos? Pienso que de manera optimista, al menos yo estoy muy ilusionado, este año 2021 puede ser de una gran sorpresa democrática. La pandemia nos sacudió de nuestro estado de confort, cambió paradigmas, acortó plazos, el largo, el mediano plazo, el corto plazo. Y así tenemos que pensar en términos también de democracia y de defensa de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos. Está en riesgo la República si no hay un efectivo contrapeso cuando se lleven a cabo las elecciones en 2021. Yo no quiero direccionar. Quien esté de acuerdo y quien esté a gusto con lo que está pasando, pues ratificará mediante su voto a los diputados del partido mayoritario. Pero quienes no, tienen que salir a convencer y a expresar sus ideas. Al INAI no lo vamos a salvar únicamente haciendo política de café o hablando en desayunos. Tenemos que expresarlo. Y si llega un momento en donde tengamos que tomar las calles con pancartas, lo tendremos que hacer. Es el momento hoy, no después cuando ya lo desaparezca, no cuando ya estemos censurados, no cuando ya cierren empresas o las expropien, es cuando vamos a reaccionar. Tenemos que hacernos ver hoy y hacernos ver con todas las personas a las que les incidimos en su vida, como nuestros trabajadores, sus familias y nuestras propias familias. Hay que tomar las redes sociales y creo que vamos a ver un florecer, vamos a ver una elección que nos va a sorprender por el grado de concurrencia, muy por arriba de los números tradicionales de las elecciones intermedias, que son en 45. Yo sueño con que tengamos más de 60% de participación y cada punto de porcentual de gente que asista es gente que va a escuchar su voz y que no van a ser los tradicionales estructuras de cada uno de los partidos. Así es. Aquí la producción nos encontró el mensaje que quería esta persona, Rafa Madero, que leyéramos. Empresarios de la zona sur, en especial en Coatzacoalcos, traicionan al aplaudir y servir de comparsa de los gobiernos que siguen hundiendo a los municipios sureños. Servido. Ahí está el mensaje. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad que ha sido una charla muy amena y muy edificante, y como le decíamos antes de iniciar el programa, se nos fue la hora como agua. Se nos fue la hora como agua. Le agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad su atención, su lenguaje tan claro y bueno, le vamos a seguir molestando en los meses por venir si usted no tiene ningún inconveniente. Nos va a encantar volver a platicar con usted. Con muchísimo gusto, Mónica. Un saludo a todos los que nos vieron. Había mucha porra de Canacintra, por eso sí, yo vi. Gracias por apoyarme siempre y bueno, quedo a su disposición para una posterior ocasión. Muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, a todos nuestros amigos que cada semana nos hacen el gran favor de acompañarnos en La Clave, y pues nos estamos viendo dentro de una semana. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches.